Vamos a elevar, hermanos, una oración al único que puede dirigirnos e instruirnos para exponer su palabra. Le pido por favor que ore por mí. Yo voy a orar por usted para que el Padre me bendiga y me dé la sabiduría y la gracia para enseñar en esta hora. Vamos a orar. Bendito Abba Padre, en el nombre de su Hijo glorioso Yeshua HaMashiach. Padre, le suplico, le ruego juntamente con esta congregación que ilumine nuestras mentes, nuestras vidas a través de las Escrituras. Padre, prepárenos, capacítanos, haznos entender lo que usted quiere hablarle a este pueblo en el día de hoy. Padre, quite el velo que impida que entendamos, asimilemos tu palabra. Danos luz, danos gracia y sabiduría, Padre, para poder exponer tu palabra en esta hora. Le pido, le ruego, le suplico que toda fuerza contraria que se oponga a la enseñanza de tu palabra sea atado y encadenado en esta tarde. Padre, bendice tanto a los que estamos en este auditorio como a los que están en sus hogares, pendientes y preparados para escuchar tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Abba Padre. Instrúyenos, Abba Padre, y denos la sabiduría, la humildad, la gracia y la ciencia para exponer tu palabra en esta tarde. Padre, restaura los hogares, restaura los matrimonios, restaura las vidas, y que las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde quiera que se encuentren y escuchen esta enseñanza, sean edificados para tu gloria. Padre, les ruego que un tizón encendido del cielo sea pasado en mis labios, así como lo pasó en los labios de su profeta, y que toda inmundicia, toda impureza, todo pecado sea arrancado de raíz de mi vida y de este pueblo. Padre, confesamos nuestros pecados. Confieso mis pecados y los pecados de esta iglesia, de este remanente. Te pedimos que nos purifique con la sangre de Mashiach en esta hora, para la gloria de su nombre. En sus manos estamos. Amén y amén. Amén. Así que sean todos bienvenidos a Congregación Shema Israel. Y nosotros empezamos este estudio recitando la palabra que el Padre le dio a su pueblo, para que nunca se le olvidara que él era uno. Como dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh es uno. Amén. Uno es. Pues precisamente basándonos en esta declaración, vamos a estar enseñando hoy. Vamos a estar enseñando hoy sobre el Shema Israel y Yeshua, el Mesías. Vamos a estar enseñando sobre el Shema. Yo sé que tal vez algunos de ustedes recitan esta palabra, este recital bíblico. No es un rezo. No es un rezo como se tiene en el judaísmo, ¿verdad? En la religión en la que está sucumbida la casa de Judá, nuestros hermanos mayores. No es un rezo, es un recordatorio, es una palabra que se expresa para tener pendiente una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nuestro Abba Padre es uno. Es uno. Amén. Y hoy vamos a profundizarnos sobre este tema en particular, el Shema Israel y Yeshua. Amén. Vamos a conectar esta palabra o esta declaración con nuestro Mesías. Vamos a ver qué opinaba el Mesías, cuál era el concepto que él tenía del Shema. ¿Ok? ¿Qué representaba para el Mesías esto? ¿Están conmigo? Vamos entonces a empezar la lectura bíblica en Devarim o Deuteronomio capítulo 6. Esta enseñanza la estamos sacando de la
parashá o enseñanza, ¿ok? 45 es la enseñanza de Shabbat 45, la Baet Hanan, que es yo supliqué. Esta está basada en el capítulo 3 de Deuteronomio, de Devarim, pero obviamente yo no voy a estar tanto enfocándome en el capítulo 3, ni en el capítulo 4, ni en el capítulo 5, sino en el capítulo 6, que es donde está la enseñanza que quiero enfocarme y centrarme en esta tarde, pero sin dejar pasar por alto los demás capítulos, como el capítulo 3, el verso 23, que es donde empieza como tal la parashá Vayhanan, yo supliqué. Ahí vamos a estar pues dando una cuanta pincelada del capítulo 3, verso 23, el capítulo 5, el 6 y el 7. ¿Están conmigo? Que es donde termina prácticamente la enseñanza. Pero vuelvo y repito, vamos a estar enfocándonos en el capítulo 6. ¿Me? Dice las escrituras en el capítulo 6 de Devarim o Deuteronomio, el verso 1. Vamos a leer algunos versículos. Luego vamos a ir a el profeta Isaías, o Yeshayah, como se pronunciaría en hebreo. Isaías capítulo 40, versos del 1 al 26. No lo vamos a leer todo obviamente, sino que lo tengo ahí para que usted lo siga estudiando en su casa. Y luego nos vamos a ir al Brit Hadashah o al Nuevo Testamento, a Mateo, Matillahu, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Vamos a ir luego a Romanos, todo esto lo vamos a ir estudiando, obviamente, conforme vayamos desarrollando el tema. No es que lo voy a leer todo ahora, También vamos a estar estudiando Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 4 al 6, entre otros. ¿Están conmigo? Pero vamos a analizar, vamos a leer como entrada el capítulo 6 de Devarim o Deuteronomio. Dice: y estos son los mandamientos, estatutos y los juicios que ha ordenado Yahweh, su Elohim, para enseñarles a ustedes, para que los hagan en la tierra donde ustedes pasarán allí para poseerla, para que ustedes teman a Yahweh su Elohim y guarden todos sus estatutos y sus mandamientos que yo estoy ordenando a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida, para que prolonguen sus días. Por lo tanto, escucha, Israel. Aquí vemos el primer escucha del capítulo 6. Porque en el capítulo 4 y también en el 5 aparece la palabra escucha o Shema. ¿Qué es lo que significa escucha? Shema. En hebreo Shema, en castellano escucha. ¿Están conmigo? Dice: por lo tanto, escucha, Israel, y guarda para que te vaya bien y para que te multipliques grandemente, como lo ha dicho Yahweh, el Elohei de tus padres, a ti en la tierra que fluye leche y miel. Dice el verso 4: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Es decir, escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma o tu mente. Aquí en la Sefer Dabar, donde debería decir mente, dice alma, porque en el contexto hebreo alma es igual que mente. ¿Está conmigo? Alma es lo mismo que mente. No sé si recordarán en un estudio que le di pasado que en el contexto hebreo alma y mente no son dos cosas diferentes, es la misma cosa. El alma es la mente. ¿Están conmigo? El alma es la mente. Porque si usted se fijara, el alma, la mente está vinculada a lo espiritual. La mente. De ahí es que sale todo, de la mente. Entonces, eso es un sinónimo en hebreo. Alma y mente. ¿Están conmigo? Dice: con todas tus fuerzas
y serán estas palabras que yo te estoy ordenando este día sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando habites en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando se acuesten, y cuando se levanten, y las atarás por una señal sobre tu mano, y serán frontales entre tus ojos, y las escribirás sobre los postes de tu casa y en tus puertas. Y será cuando los haya llevado Yahweh tu Elohim a la tierra que él juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría, ciudades grandes y buenas que no edificaron. Dice, y casas llenas de todo lo bueno que ustedes no llenaron, y pozos cavados que ustedes no cavaron, viñas y olivares que ustedes no plantaron, y comerán y estarán llenos. Tengan cuidado, verso 12, ¿qué le dice el Padre? Tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim, de Egipto, de la casa de esclavitud. Marque el 12, por favor. Es interesante. En el 12, a través del profeta, del emisario del Eterno, Moshe, el Padre le hace entender varias cosas a Israel. Y una de esas es que no se olviden. ¿De quién? Del Eterno, de Yahweh. No se olviden de su Elohim. No se olviden. ¿Y qué más le sigue diciendo? ¿Por qué no deben olvidarse? Porque Yahweh fue quien los sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿A qué lo sacó? ¿A otra esclavitud? No, a su libertad. Dice el verso 13, a Yahweh tu Elohim temerás y servirás, y por su nombre jurarás. Ven que en el verso 13 Yahweh no le prohíbe a Israel que jure en su nombre. Lo que él le prohíbe es que tomen su nombre en vano. La palabra vano tiene que ver con algo hueco, sin sentido. No usen su nombre por usarlo. No hagan juramentos falsos, escondiéndose o escudándose en el nombre de Yahweh. No hagan eso. Entonces queda descartado el pensamiento rabínico de que Yahweh no quiere que el hombre pronuncie su nombre. Eso es falso. Por eso es que ustedes ven que nuestros hermanos mencionan Hashem, y muchos que vienen a las raíces de su fe verdadera, usted lo escucha con el Hashem. Y cuando usted dice Hashem, usted no está diciendo un nombre, usted no está diciendo nada. La palabra Hashem es un compuesto, no es un nombre propio, es un artículo. H-A es él, y Shem es nombre. Hashem, el nombre. Por ende, cuando usted dice Hashem, usted no está diciendo nada. Baruch Hashem, bendito el nombre. ¿Pero el nombre de quién? Ahora, si usted dice Baruch Hashem Yahweh, ¿qué está diciendo? Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, muchos siguen esa corriente porque la diarrea que hay de muchos que salieron de Roma y están entrando a sus raíces hebreas de la fe, es que se inclinan mucho por el lado, por decirlo así, por el lado judío mesiánico, y adoptan todo el mesianismo judío y comienzan a practicar y hablar de cosas, hasta se inclinan por Kabbalah. Ya no estudian Torah, ahora es Kabbalah. Y el Mishnah dice y el Talmud dice, y no estoy quitándole, restándole importancia al Talmud ni al Mishnah. No, hay cosas interesantes, pero ya cuando se meten a Kabbalah, a todas esas cosas, conectándote con el mundo exterior, conectándote con lo espiritual, eso es peligroso. Lo único que te conecta a ti con lo espiritual es la Torah, porque la Torah es espiritual. Lo dijo Rav Shaul Pablo. La Torah es espiritual. Ser espiritual es vivir en la Torah. ¿Están conmigo acá? ¿Entendieron eso? Entonces, dice, a Yahweh tu Elohim temerás y servirás, y por su nombre jurarás.
Verso 14. No caminarás tras otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes. Y el 15 termina diciendo: Kiel Canaan Yahweh Eloheija. Lo que está diciendo, porque Elohim celoso es Yahweh tu Elohim, quien está en medio de ustedes, no sea que se encienda la ira de Yahweh su Elohim y lo destruya de sobre la faz de la tierra. ¿Qué? De sobre la faz de la tierra. No lo, dice el 16, no prueben a Yahweh su Elohim como ustedes lo probaron en Masá. Guarden diligentemente los mandamientos de Yahweh su Elohim, sus testimonios y sus estatutos que él les ha ordenado. Vamos a Mateo, su capítulo 4, y con eso terminamos la lectura. Capítulo 4 de Mateo. ¿Lo tienen? Matillahu o Mateo, capítulo 4, su versículo 1 dice: Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu, por el Ruach del Padre, al desierto para ser tentado por Hasatán, por un adversario. Dice: después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. Entonces llevó el Espíritu a Yeshua al desierto para ser tentado por Satán, por el Hasatán, por el adversario. Y le dijo: si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese que el adversario con lo que se está enfrentando el Mesías no le dice: si tú eres Yahweh. Le dice: si tú eres Ben Elohim. Si eres un Ben Elohim, si eres un hijo, el hijo de Dios, si eres Ben Elohim, si eres el hijo de Dios, ¿ve? No le está diciendo si tú eres Yahweh, si tú eres el hijo de Elohim. ¿Están viendo? Ahí las cosas cambian. No sé si me estoy dejando explicar aquí. ¿Entendieron eso hasta ahí? Entonces dice: y respondiendo diciendo, como está escrito, no solo de pan vivirá o se sustentará. Me gusta esta versión porque dice el Adán, porque en el contexto hebreo y en el lenguaje hebreo, Adán no es un nombre propio. ¿Sabían eso? Adán no es un nombre. En el hebreo, Adán no es un nombre. Adán es como un artículo en cuanto a lo que es lingüístico, para diferenciar una cosa de otra. Adán es lo mismo que decir hombre o rojizo. ¿Me siguen? Y lo rojizo habla no solamente del color rojo como tal, sino de la llama, del color de la llama en un fuego. ¿Se acuerdan la expresión al rojo vivo? Cuando un fuego está intenso, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, cuando dice el maestro, no solo de pan vivirá el hombre, en el hebreo sería, no solo de pan vive, del Lehem, vive el Adán. O sea que bíblicamente, hermano, si nosotros llamamos al primer hombre Adán, pero Adán no es un nombre. Y un estudioso responsable de las escrituras, que se llame exégeta, que se llame teólogo, entenderá que lo que estoy diciendo es real. Adán no es un nombre. Adán no es un nombre. Adán significa hombre. ¿Me explico? Hombre. Seguimos. ¿Están aprendiendo? ¿Dónde nos quedamos? En el 4. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca, de todo davar, de toda la davar que sale de la boca. Pero ¿de la boca de quién sale la davar? De la boca, ¿de quién? Lea. De Yahweh, de Elohim. La davar, lo que sale de la boca del Padre. Ese es su davar. Lo que está diciendo el Mesías cuando está siendo tentado, no solo de lejen, de pan, vive el hombre. El hombre no se sustenta solamente con alimento físico. El hombre necesita la davar del Padre. Fíjese que él no dijo, no solo de lejen vive el hombre, de pan, sino de todo pan que sale de la boca del Padre. No, él dijo de toda davar. ¿Se acuerdan que la semana pasada le hablé del davar, que es la expresión del Padre? Lo que está primeramente en su mente y luego él lo expresa, y eso se materializa por medio de creación. La davar. Entonces, el Mesías dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. El davar, y la davar es los misbot, los mandamientos del Padre. De eso vive el hombre. ¿Están conmigo? Entonces, voy a dejarlo hasta ahí, porque entonces estoy leyendo y explicándole conceptos, pero quiero que vayamos directamente, y voy a tratar de resumir lo más que pueda el tema de el Shema Israel y Yeshua. En primer lugar, no sé, si me ayuda aquí, amor mío. En primer lugar, quiero traer la colación para reforzar lo que le voy a explicar, una anécdota que pasó en vida real. Una anécdota. Ahí está, la puede leer conmigo. La anécdota dice de la siguiente manera. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos niños judíos pequeños fueron refugiados en diversos monasterios por toda Europa. Al final de la guerra, la Bat Hasalat envió representantes. ¿Qué es la Bat Hasalat? Era como una comisión de judíos que se dieron la tarea de buscar a aquellos niños judíos que fueron dispersos a causa de todo el tumulto que trajo la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa institución envió representantes a los monasterios para llevar de regreso a esos niños huérfanos a su verdadera herencia. Entonces, muchos de esos niños habían llegado a los monasterios siendo tan pequeños que no tenían más que unos pocos recuerdos de su origen. Entonces, cuando el rabí, o el rabino Eliezer Silver, quien era el rabino de Cincinnati, Ohio, y un miembro muy influyente de la BAT, llegó a un monasterio en particular en la región del Alsacia, Lorena, en Francia. Fue recibido con suma hostilidad, o mejor dicho, hostilidad. O sea, no fue recibido de una manera muy buena. Acuérdense que era un judío entrando a un monasterio católico, romano. Entonces, él no fue recibido con mucha humanidad. Entonces, el rabino, le dicen ellos, rabino, puede estar seguro de que si aquí tuviéramos algún niño judío, se lo entregaríamos de inmediato, exclamó el monje a cargo del monasterio. Sin embargo, lamentablemente para usted, aquí no hay ningún niño judío, le dijo el encargado de aquel monasterio. Y dice que el rabino Silver recibió una lista de los refugiados y le dijeron que todos ellos eran alemanes. El monje continuó diciendo: los Schwarz son Schwarz alemanes, los Schindler son Schindler alemanes y los Swissmer son Swissmer alemanes. Entonces al rabí Silver le habían dicho que en ese monasterio había con seguridad por lo menos 10 niños judíos, y no se dejó convencer. Él preguntó si podía decirles unas pocas palabras a los niños cuando estos fueran a dormir. El monje estuvo de acuerdo. El rabino Silver regresó más tarde esa misma noche con 2 ayudantes, y cuando los niños ya estaban acostados en sus camas a punto de dormirse, ellos entraron a la enorme habitación. ¿Y qué pasó? El rabino Silver comenzó a cantar
con la melodía que es conocida por cientos de miles de niños judíos en todo el mundo. El rabino empezó a cantar Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y empezó a cantar. Inesperadamente, él se detuvo en medio de la sentencia y de repente, desde 6 camas de la habitación, resonó al unísono la continuación de ese poderoso versículo. Hashem Echad. Acuérdense que los judíos no dicen Yahweh, nada de eso, Hashem. Y por ahí empezó una cantaleta, diríamos, de niños cantando el Shema. Entonces él dijo al sacerdote, el rabino Silver, dijo: estos son nuestros niños, ahora los llevaremos con nosotros. Los niños fueron redimidos, colocados en hogares judíos y crecieron convirtiéndose en líderes de esa comunidad. ¿Qué fue lo que trajo la identificación de los niños hacia el rabino? El canto del Shema. ¿Por qué el canto? Porque a los niños judíos, desde los 3 años que empiezan ya a hablar fluidamente, desde que empiezan a hablar, y antes de los 3 años, porque hay niños que empiezan a hablar antes de los 3 años, fue el caso de mi hijo. Josiah habló a los 8 meses, ya empezó a hablar. Lo primero que hace un padre judío es enseñarle a su hijo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y le añaden otra frase que empezó en el segundo templo. Se le añadió, si mal no me acuerdo, déjame ver, lo tengo por acá. Qué bueno es tener esta Biblia. Lo tengo por acá. La otra frase que se le añadió, eso fue añadidura rabínica, ¿ok? Que dice, Baruch Shem Kevod Marjutot Leolam Baed, que significa bendito el nombre de su reino de gloria eternamente y para siempre. Eso tiene su historia y la van a conocer ahorita. Eso fue una añadidura que se le hizo al Shema. Se le añadió eso. ¿Ok? Pero desde que el niño judío empieza ya a desarrollar el habla, lo primero que le enseñan es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh es uno. Entonces, por eso el rabino sabía que si allí había niños judíos, la palabra clave iba a ser Shema Israel. Oye Israel. Y él empezó a cantar, y en medio del canto empezaron niños a cantar también. Se identificaron con el canto del rabino. ¿Y cómo el rabino conoció que eran niños judíos? Porque solamente a los niños judíos le interesaría esto y sabrían esto. ¿Está conmigo? Eso se llama tener identidad. Ahora bien, partiendo de ahí, vamos a hacerle una exégesis rápido a la palabra Shema. Vamos a hacerle una exégesis. Vamos a estudiar la etimología de esta palabra. La palabra Shema proviene del idioma hebreo. Y ustedes pueden encontrar esto en la concordancia Strong, en el artículo 80-86. Y significa obedecer. Si verán que le puse en rojo lo que quiero resaltar de lo que significa Shema. ¿Ok? Obedecer, oír, sonido, rumor, noticia nueva, palabra resonante, etcétera. Pero también Shema está intrínsecamente conectada a la palabra hebrea Shama. Ve, hay Shema y Shama. La palabra Shama también se encuentra en la concordancia Strong en el número 80-85. Y Shama tiene una alta connotación y está muy vinculada a la palabra Shema. ¿Qué significa Shama? Shama significa oír inteligentemente. No sé, míralo ahí. Oír inteligentemente. Repita, oír inteligentemente. Atenta, discernir, repita, discernir.
Shammah y Shema también es discernir. ¿Qué es discernir? Conocer la procedencia de algo. Y el discernimiento te cohíbe de que seas engañado. Entonces, Shammah es discernir, sonar, testigo, mirar, diga mirar, que es lo mismo que observar. También Shammah es anunciar, advertir, dócil. Shema o Shammah también habla del carácter dócil. ¿Están conmigo? Dócil, divulgar, prestar atención. O sea, tanto Shema como Shammah están vinculadas. Y ahí la letra roja, yo quiero que usted la mire bien, porque la puse intencionalmente así para sacar una frase de todo esto. Saqué una oración de toda la letra roja. ¿Quiere ver lo que dice la oración? Mírelo ahí. ¿Qué dice la oración? Que en pocas palabras, Shema habla de abrir los oídos atentamente para discernir las buenas noticias que se están divulgando por medio de un mensajero. ¿Entendió eso? Eso es Shema. Abrir los oídos atentamente para discernir las buenas noticias que se están divulgando por medio de un mensajero. Y esto es el Shema en hebreo, obviamente con las palabras que cambiaron los rabinos. En vez de Yahweh pusieron Adonai, ¿ok? ¿Ve? Ek Eloheinu. Aquí entonces dice, se lee de aquí para allá en hebreo. Aquí dice esto que está aquí y dice esto en castellano, ¿ok? Mire, aquí está la letra Shin, obviamente con sus vocales, que es Shema. Ahí está Israel, la Yod, ¿ve? Aquí está la Shin, Yisrael, Yish, por eso es Yisrael, Yahweh, usted conoce esa bien, Yahweh. Ahí están las 4 letras que forman el tetragramatón, que es la Yod, la Hei, la, ay, se me olvida esta, la Ba, ¿ve? Y la Hei otra vez, Yod, Hei, Ba, Hei, que es Shema Israel, o Yud, Hei, Bat, Hei, ¿ve? Yud, Hei, Bat, Hei, que, vamos a leer, Shema Israel, Yahweh o Yud, Hei, Bat, Hei, Eloheinu. Esta es la Aleph en hebreo, ¿ok? Se pronuncia como bien suavecito, bien sencillito, ¿ok? Entonces, Shema Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, ¿ve? Esta y esta es la misma, porque está repitiendo el nombre. Ehad, que habla de uno, unidad. Entonces, aquí está Shema Israel, ¿ve? Adonai, que es Yahweh, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Entonces esto fue lo que se le añadió. Esta bendición se le añadió en el segundo templo. Y le voy a decir por qué se le añadió eso en el segundo templo y no en el primer templo. ¿Okay? ¿Por qué no en el judaísmo del primer templo? No se decía eso cuando se recitaba el Shema, ni siquiera en los tiempos de Moshe. Eso no se decía. Eso es del segundo templo en adelante que se empieza a mencionar esto. Luego que el templo obviamente es destruido, se empieza a decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. ¿Ok? Bendito o bendita sea su glorioso, bendito sea su glorioso nombre por siempre jamás. ¿Ok? Eso tiene su historia. Ahora bien, prosigamos. Entonces, creo que la semana pasada yo le hablé un poco a usted, si me ayuda ahí, Filita, no me está cambiando. Le hablé un poco a usted de la fe hebrea, que es una fe monoteísta, un solo Elohim, ¿ok? Un solo Elohim. Entonces, el Shema como la base de la fe verdadera y bíblica, ¿ok? El Shema lo que está haciendo es que está hablando
de la fe, en este contexto que vamos a estudiar hoy, de la fe monoteísta de Israel, que es diferente a las demás religiones, a los demás pueblos y sus creencias. Ahora bien, quiero mencionar esto sin dejarlo pasar por alto, que una de las primeras veces que aparece la palabra Shema o Shema está en el libro de Bereshit o Génesis. Génesis. Vaya a Génesis. En el capítulo 3. Está aquí representado tanto en el concepto como en la misma expresión. Bereshit o Génesis capítulo 3. Dice, y la Nahash, la serpiente, era más astuta de todos los animales o los seres vivientes del campo, así dice, o los vivientes del campo, así dice en el hebreo, que había hecho Elohim, y dijo a la mujer, sí, porque con que ha dicho Elohim, no comerás de todo árbol del huerto. Y dijo la mujer a la Nahash o a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto nosotros podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comerán de él y no lo tocarán para que no mueran. Y dijo la Nahash a la mujer, la serpiente, no morirán ciertamente, porque sabe Elohim que en el día que coman de él serán abiertos sus ojos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. ¿Qué? Y si usted sigue el contexto, cuando llega el tiempo del juicio, luego que cometen la desobediencia, el hombre y la mujer, dice que la mujer escuchó la voz. Mire el verso 10, aquí hay algo, el verso 8, perdón. Primeramente dice el verso 8, y ellos escucharon la voz de Yahweh, y ellos Shema. ¿Están conmigo? Y ellos Shema. Ahí aparece la palabra escuchar, Shema. Y ellos Shema. ¿La voz de quién? Del Eterno. Pero antes de Shema, la voz de Yahweh, primero Shema, la voz de la serpiente. O sea, que la mujer lo primero que hizo fue escuchar la voz de la serpiente. ¿Está conmigo? Escuchó la voz de la serpiente, porque la Nahash entabló una conversación, y lo primero que tuvo que poner Java o Eva en función fue sus oídos. O sea, ella prestó sus oídos para Shema. Diga Shema. Ella prestó sus oídos para escuchar a la serpiente. Y eso fue lo que trajo un cambio en la mente de Eva o de Jabá. Si ella no hubiese escuchado la voz de la serpiente, no pasa lo que sucedió. Porque al Shema, al escuchar la voz de la serpiente, eso fue cambiando su manera de pensar, su manera de ver al Padre. Ella lo empezó a ver como un egoísta, como que le estaba ocultando algo, y la Nahash o la serpiente le descubrió eso, que según la serpiente Yahweh le estaba escondiendo a la mujer. No sé si me estoy dando a entender. Lo que tú escuchas y le prestas atención puede cambiar tu manera de pensar. Cuando los espías fueron enviados en el libro de Número o Bamidbar, dice que fueron enviados a espiar la tierra prometida.
10 de los espías, 10, comenzaron a hablar y el pueblo dijo que Shema. El pueblo escuchó el mensaje. ¿Y qué generó eso? Temor. ¿Qué más generó? Desánimo, duda, incredulidad, por haber escuchado a los 10 espías. ¿Me entienden? Lo que escucharon cambió su perspectiva. Lo que escucharon mató su fe. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿A quién escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Porque lo que escuchamos va a moldear nuestra mente. ¿En serio? Por ejemplo, cuando usted tiene un proyecto y viene uno de estos matasueños y empieza a hablarte, tú automáticamente vas a ver que en tu cuerpo empiezan a suceder cosas. Como que el ánimo que te tenía arriba, ahora los ánimos se empiezan a caer. Y tu mente empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que escuchaste te está transformando en tu interior, ya sea positivo o negativamente. Las palabras tienen un gran poder. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos, señores. Y a veces somos muy lengua suelta. A veces hablamos y no medimos que lo que estamos hablando puede matarle la fe a alguien. ¿Está en serio? Mira al vecino, dígale, cuida lo que habla. Usted tiene que ser sensato. Si usted sabe que una persona está pasando por un momento de enfermedad, ¿cómo a usted se le ocurre traer la revelación de la chuleta? Decirle, cuidado, porque a mi primo Pancho le empezó lo mismo y murió a los 3 meses. Tú no estás generando fe en esa persona. Estás generando temor. Por eso que usted ve que las escrituras, aunque las escrituras no están basadas en emocionalismo, pero las palabras del Padre, la dabar de Yahweh, mandaba hasta los profetas y al pueblo y a los reyes a que le dieran palabra de aliento al pueblo. Usted sabe que la división del reino de Israel fue a causa de una palabra. El hijo de Salomón va a buscar consejo, porque la gente pinta a Salomón como que fue un hombre sabio. Salomón murió siendo el hombre más bruto. Terminó adorando a otros dioses, haciéndole templo y todo, aunque eso tiene su contexto histórico y le voy a explicar un poquito ahorita. Porque en el principio, cuando Israel apenas era una tribu, y aún después que tenía reyes, Israel no era monoteísta. ¿Tú sabías eso? Israel no practicaba la fe monoteísta. No eran politeístas tampoco, porque el politeísmo es tú creer y adorar muchos dioses. No, ellos adoraban un solo Elohim, pero tenían en su mente el concepto de que habían otros dioses. ¿Oh, no me cree? Vamos al Salmo 138. Vamos a ver, el Salmo 138. Eso es para el que no, tal vez no crea. Vamos al Salmo 138. Lo voy a leer aquí con Reinita. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero en el Padre no me esté equivocando de... Miren, el Salmo 138 dice que el escritor fue David, el rey de Israel, el dulce cantor, el adorador, el hombre conforme al corazón de Yahweh.
Pero miren lo que dice el hombre conforme al corazón de Yahweh en el Salmo 138. Te doy gracias con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmo. Oigan eso. ¿Qué dice él? Delante de los dioses. ¿Y cómo es eso? ¿Delante de cuáles dioses? Hello. El rey David dice: delante de los dioses yo te cantaré. Aquí el concepto no es que David está viendo otros dioses que la gente tiene, y que yo me voy a parar delante de esos templitos viejos y yo voy a alabar tu nombre delante de esos religiosos. No. Lo que David está diciendo: yo voy a ir al lugar donde están todos los dioses de las naciones, que también muchos de ellos este pueblo lo abraza, y yo voy a hacer diferencia de tu deidad a la deidad de ellos. Usted sabía que en el templo de Jerusalén, en los tiempos del primer templo, habían imágenes dentro? ¿Y sabía usted que había una deidad que la vinculaban desde los tiempos antiguos con el Elohim de Israel? ¿Y usted sabe quién es? Que es la diosa Asherá. Israel adoraba a Yahweh y tenía al lado de Yahweh a Asherá, representada en un árbol. Ay, no me creen. Vamos a Jeremías. No, es tan serio aquí. Déjame buscar aquí. Vamos a buscar a... Vamos al capítulo 17 de Jeremías. ¿Están aprendiendo? Vamos a Yirmeyahu. Un nombre lindo para sus hijos. ¿El qué? 17. ¿Qué dice? El verso 2. Bueno, vamos al verso 1. El pecado de Judá o de Yehudá, con este que está hablando del reino del sur, está escrito con una pluma de hierro. La gente no entiende por qué habla de pluma de hierro. ¿Qué es la pluma de hierro? Un cincel para hacer escultura. Por eso Yahweh dice: su pecado está escrito con un cincel. Dice: está grabado con un punto de diamante en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Lo que está diciendo, la escultura ellos la hicieron y están en los altares. ¿Los altares de dónde? Del templo. Dice: tal como recuerdan sus hijos, así recuerdan sus altares y los postes sagrados junto a los árboles frondosos sobre los montes altos. Aquí los árboles eran representaciones de la diosa Asherá, que le llamaban la madre naturaleza, que decían que ella era la consorte de Yahweh, y que cuando llovía, eso se creía todavía en el primer templo, en los tiempos del primer templo, que cuando llovía era Yahweh y Asherá teniendo relaciones, y que la lluvia era el acto o la manifestación del acto sexual, que la lluvia era la semilla, el esperma, y por eso la tierra producía todo esto. Ay, pastor, eso es verdad. Estudie, investigue y se dará cuenta. Y vamos a ver cuando el padre le echa afuera y le saca a Asherá del corazón y del templo. Se va la representación de Dios, de esa diosa femenina. ¿Sabe cómo lo llevaban a esta unión? Rito de fertilidad. Y en el principio,
Cuando Israel empezó su relación con el Padre, se creía, estudie, no me crea, estudie, que el Elohim de Israel era mujer, no hombre. Ay, Padre, es tan serio. Que era mujer, no hombre. Entonces se cambia después con los años, cuando salen del cautiverio de Babilonia. Y se dan cuenta, no, Yahweh no es una deidad femenina, Yahweh es masculino. Pero tiene una esposa, Asherah. Entonces presentan a la mujer como la mala de la película. Y si le sigo, puede ser que se le explote el cerebro a 2 o 3. Por eso es que el relato de Génesis no presentan a Adán cometiendo el error, sino a Eva. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que fueron parte de los escritores del libro de Deuteronomio, escuche, y de Génesis, quieren hacerle ver al pueblo que si siguen creyendo y enfocándose en Asherah como la diosa superior, están en problemas. ¿Y cómo los representan esto? Narrando la caída de Eva. ¿Quién fue la mala? Eva. Qué silencio. Pero déjame proseguir porque no quiero seguir abundando sobre ese punto. ¿Ok? No es el tiempo todavía. Pues están entendiendo un poquito. Porque quiero que entiendan el contexto de Devarim, de Deuteronomio. Deuteronomio se escribe, se desarrolla en el contexto del cautiverio de Israel en Babilonia. Porque como fueron llevados cautivos a Babilonia, estaban diciendo Israel, Yahweh se olvidó de nosotros. Vámonos detrás de estos dioses que están aquí para que nos vaya bien. Y la responsabilidad de los sacerdotes es seguir el ejemplo de Moshe, de hacerle entender a Israel que Yahweh los sacó de Egipto para que sean libres, no para que salgan ahora de Egipto a Babilonia. Y por eso es que ellos empiezan a redactarle, y en Devarim, como de nuevo la Torá. Y por eso es que le hablan de que Yahweh escogió a Israel. Y por eso es que usted ve en Devarim, en Deuteronomio, que dicen la fuente sacerdotal. Le dicen, mira, Yahweh te escogió de entre todos los pueblos. Tú eres especial. Tú no tienes por qué perder tu identidad con los babilonios. Tú no tienes por qué irte detrás de los dioses de ellos. Recuerda que Yahweh es Ejad. Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh es uno. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto entendieron eso hasta ahí? Por eso es que se escribe Deuteronomio, Devarim, y por eso que usted ve que está el Shema, que el enfoque es Jerusalén. Estúdielo para que vea. El enfoque en Deuteronomio, en Devarim, es que el Padre escogió un pueblo y le dio una ciudad, una nación, y que ellos no pueden ser nación fuera de ahí. Es Jerusalén, y Yahweh es el centro de su culto. ¿Me siguen? Pero son los sacerdotes tratando de cambiar la mente del pueblo que está en Babilonia, que está perdiendo su identidad. Y hay que volver de nuevo a ¿qué? Recuerda, recordar. Por eso 3 puntos clave en Devarim es escuchar, pero recordar. Y lo otro, obedecer. Recuerda, escucha y obedece. Vamos, repita. Recuerda, escucha y obedece. Recuerda, escucha y obedece. Para que te vaya bien en la tierra. Pero fíjense que los autores de Deuteronomio, de Devarim, no dice para que te vaya bien en Babilonia. No, para que te vaya bien en la tierra que el Padre le prometió a nuestros padres. Nuestro destino no es aquí. ¿Está entendiendo ahora? Okay, qué bueno que me están entendiendo. Qué bueno que me están entendiendo. Entonces, amados hermanos, espero que me estén siguiendo las pisadas en esto. Fíjense,
si usted sigue estudiando, va a ver en Jeremías que el Padre le habla de los árboles frondosos y le sigue diciendo, déjame ver, en Miqueas también, en el profeta Miqueas, déjame ver, aquí lo tengo escrito, en el profeta Miqueas, el capítulo 5, verso 14, el Padre dice, arrancaré tus imágenes de Asherá de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Oigan eso, el Padre le está reclamando, yo voy a destruir. Y en el Isaías 17:8, el Padre dice, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asherá, ni a las imágenes del sol. En Ezequiel también el Padre le dice al profeta, ven, que te voy a enseñar lo que mi pueblo está haciendo. Y lo metió dentro del templo. Y allá dentro del templo tenían en la pared pintados a diferentes deidades, incluyendo al dios sol. Y dice que estaban adorando los sacerdotes al dios sol. Quemaban incienso y luego se iban a adorar al dios sol. Y tenían a Asherá allí. O sea que Israel no todo el tiempo fue monoteísta en su fe. ¿Entendió eso? No fueron monoteístas en su fe. O sea que en primera instancia, cuando el Shema se da, no es para establecer como tal el monoteísmo, sino fue para recordar que Israel tiene su Elohim, que ellos no están sin Elohim, que ellos tienen un Elohim. Ahora bien, ya en el segundo templo, el Shema se constituye prácticamente en el sello de la fe hebrea, la fe bíblica, que es monoteísta en un solo Elohim. Y muchas de las grandes religiones que se declaran monoteístas lo han traído de Israel, de la fe hebrea. El Islam dicen que es monoteísta. ¿Me explico? En Alá, y mucha gente piensa que Alá es Yahweh. Alá no es Yahweh. Estudie bien el Islam y se va a dar cuenta que Alá no es Yahweh. No es el Elohim de Israel. Eso es falso. ¿Ok? Y el cristianismo también se llama monoteísta, sacando la imagen y según el cristianismo sacando la enseñanza de la Biblia hebrea que Jehová es uno, Yahweh, pero con el hecho de presentar el cristianismo a un Dios triuno, ya eso no es monoteísmo. Hello. Por ende, bíblicamente el cristianismo no pasa como monoteísmo, es politeísmo. Hoy, sin ofender a nadie, Dios Padre va un Dios, Dios Hijo van dos dioses y Dios Espíritu. ¿Cuántos dioses por fin son? No, es uno, pero en tres. Explícame, ¿con qué se come eso? Usted nunca se ha fijado que la Trinidad nunca ha podido ser explicada bien ni entendida, que ahí se mete lo que llaman la experiencia mística o la fe. ¿Sí o no? Que esto hay que creerlo por fe. Oiga, la verdadera fe bíblica dice Shema Israel, Yahweh es uno. Bíblicamente el cristianismo no pasa como monoteísmo, es politeísmo, que de hecho fue siempre la columna vertebral del Imperio Romano y de su religión. Ay, ¿están serios? Ay, ¿están serios? O sea que usted antes no era monoteísta, usted era politeísta. Usted creía en varios dioses. Oh, pero la teología romana dice no, que el Shema se lo dieron a Israel porque como estaban en medio de dioses falsos y de pueblos paganos,
para que ellos no perdieran el enfoque. Es decir, que el Shema fue como un engaño momentáneo, o un lavado de cerebro, o un engaño a la conciencia que Yahweh le dio a Israel, para luego en el Nuevo Testamento llevarlo a través del conocimiento del nuevo pueblo, la iglesia, de que Dios es tres en uno. Falso. ¿O acaso usted y yo no estamos rodeados de muchas deidades y de creencias hoy más que nunca? No, que era una revelación que para Israel no existía. O sea, no se le podía dar, porque imagínate, eso yo lo estudié en teología. A mí nadie me puede decir eso. Yo lo estudié en la teología romana. Por si usted no lo sabía, yo estudié teología romana. Me quemé la pestaña. Y uno de los temas que más me chocaba era la Trinidad. Pero me decían que yo tenía que añadirle fe a eso, porque eso se recibía a través de la fe. Entonces te ponía la imagen del huevo. El huevo es cáscara, yema y ¿qué más? Y clara. Ay, no me digas. Y saben que el buscar la figura de tres cosas para vincularla a la Trinidad de Dios vino de Agustín de Hipona, uno de los teólogos más grandes del cristianismo en sus inicios. Y de ahí fue que se trajo entonces que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de igual manera, así es Dios. Pero en la Biblia hebrea, en el contexto hebreo, el hombre es espíritu, y en ese espíritu está incluido el alma, y es cuerpo. Hello. Pero dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí la palabra espíritu en hebreo tiene varias connotaciones, y uno de ellos es aliento de vida. Que eso se lo da el Padre al hombre, porque de él procede la vida. La vida procede del Padre. Pastor, ¿y qué pasa cuando el hombre muere? ¿Hay vida después de la muerte? Las Escrituras enseñan que el hombre, cuando muere, el hombre entra a un estado de sueño profundo. Por eso fue que se tuvo que enseñar en el cristianismo la imagen de un infierno para que las almas puedan ir ahí. Entonces el mensaje se enfocaba: conviértete para que tu alma no se vaya al infierno. O sea, eso era el cuco, el cómeme. Hello. Señores, si decimos que como se dice en Roma, que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo, pues se supone que la doctrina del infierno esté también aquí, en el Tanaj, o en el mal llamado Antiguo Testamento. No, pero que Coré se fue vivo al infierno. Las Escrituras no dicen que se fue vivo al infierno. Dice que la tierra se lo tragó vivo. Lo enterraron vivo. Se abrió un hoyo y se lo tragó. Y se cerró de nuevo. ¿Es tan serio? ¿Le ha chocado esto mucho? Que hay vida después de la muerte y que el alma es eterna. Señores, usemos el cerebro. Cuando el Padre creó al primer hombre, ¿de dónde lo creó y con qué lo creó? ¿Y dónde lo creó? Del polvo de la tierra. El hombre tiene principio y fin. La cosa es que el Padre creó al hombre para que el hombre viviera aquí en la tierra para siempre. Pero el pecado limitó al hombre. ¿Están conmigo? Esa desobediencia del primer hombre lo limitó. Y eso es lo que nosotros traemos. La limitación, no el pecado original. Traemos la limitación. Dice que la muerte. No dice que los hombres todos son pecadores porque un hombre pecó primero. Dice no, todos, la muerte vino a todos los hombres
por la desobediencia de uno. La muerte pasó a todos los hombres. Ahora, ¿qué dice el texto más hacia abajo? Pablo hablando en su teología, que el Padre entonces encerró a todos bajo pecado. Lo encerró a todos bajo pecado. ¿Para qué? Para también poder tener misericordia de aquellos que no eran del pueblo de Israel, que éramos nosotros los gentiles. Porque ¿qué es pecado según la Biblia hebrea? Desobediencia a la Torah. Y por eso dice que nosotros los gentiles éramos por naturaleza hijos de desobediencia. ¿Están conmigo? Yo sé que estos temas chocan mucho. Demasiado. Hello. Pero pastor, yo vi un video en YouTube que una hermana dice que fue al infierno y vio a Michael Jackson haciendo el pasito famoso, y que había una paila grande y allí estaba la gente, y que el que bailaba estaba bailando y los demonios le tiraban, baila, baila. Eso fue que se acostó con hambre esa persona. Ningún sueño ni ninguna supuesta revelación, si no pasa por las escrituras, no lo crea. Ay, pero el maestro Jesús habló en Lucas 19 del infierno, y que, hey, la palabra no dice infierno, dice Sheol o Hades, en el Hades. Y eso, he oído, es parte de lo que hacían los rabinos al enseñar, usando hebraísmo. Pero Matthew Henry dijo que no, que las parábolas nunca llevan nombre propio, que son representaciones. ¿Quién le dijo a Matthew Henry eso? ¿Está conmigo? El maestro está hablando una parábola, está hablando en forma de hebraísmo. Y cuando usted estudia el contexto, se va a dar cuenta que el hombre enfermo del que se habla, ¿me entiende?, era un hombre justo. ¿Sabe qué justo? Guardaba mandamiento. El otro rico no. ¿Me explico? Y ahí el asunto, el tema central es que veamos cuál es el destino final de quien vive desobedeciendo al Padre y quien lo obedece. ¿Están conmigo? No, porque dice que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham. ¿Y qué es el cielo, el seno de Abraham? Mire, en el cielo, el único hombre que hay allí sentado a la diestra del Padre se llama Yeshua HaMashiach. Pero no dice que Elías se fue vivo al cielo. ¿Estudiaste el contexto de lo que se está diciendo? Y que no desapareció y no vio muerte, y que están en el cielo. ¿Qué están haciendo en el cielo? ¿Qué papel están jugando allí? Eso es por no conocer el contexto hebreo. Hello. ¿Se acuerdan que en el momento del diluvio el Padre se fue llevando a todos los justos antes de que llegara el diluvio? Todos los justos se fueron muriendo. En el contexto hebreo, esa palabra significa el que Elohim quitó del medio o llevó. Es decir, lo guardó, se lo llevó para que no entraran a ese momento de juicio. ¿Entendieron? Para que no llegaran a ese momento de juicio. ¿O no dice Hebreos 11 que muchos de los santos el Padre lo quitó de la tierra porque la tierra no era digno de ellos, por la justicia que practicaban en medio de una sociedad podrida? Y eso, cuando dice que el Padre se lo llevó, está hablando de muerte, porque no eran dignos. La tierra no era digno de ellos. ¿Qué hacía el Padre? Vámonos a sacarlo de aquí.
¿Pero con qué fin? Para resucitarlo cuando sea la restauración de todas las cosas. Por eso es que la muerte de los hijos del Eterno no es pérdida. No es pérdida. El Padre te lleva a un lugar a descansar. Luego serás resucitado con un nuevo cuerpo. No con el cuerpo adánico, sino con el cuerpo del Mashiach. ¿Entendió eso? No con el cuerpo de Adán, sino con el cuerpo del Mesías. Un cuerpo glorificado. ¿Estás conmigo? Si nosotros tuviéramos ahora mismo, cuando venimos al Mesías, tuviéramos el cuerpo del Mesías ahora mismo, no nos muriéramos. ¿Por qué nos morimos? Porque aunque en nuestro interior estamos en el Padre y tenemos al Espíritu del Padre guiándonos, no obstante, el cuerpo físico sigue siendo débil y corrompido. ¿Estás conmigo? ¿Entendieron eso hasta ahí? Entonces, amados hermanos, cuando usted estudie después el libro de Zacarías, se va a dar cuenta que en Zacarías, creo que el capítulo 5, si mal no recuerdo, el Padre le da una visión al profeta donde hay una mujer que es depositada en un recipiente, y a esa mujer se le pone una tapa encima del recipiente, y dos mujeres vienen volando con alas y se la llevan y la dejan en Asiria. Vamos a ver, ¿quieren buscarlo? Vamos a ver. ¿Están aprendiendo? Vamos a ver. Ahora mismo. Déjame buscar el texto aquí. Vamos a ver. Déjame ver. Dos mujeres con alas. Ahora mismo. Entonces, usted tienen que entender eso. Mire, vamos a ver aquí en Zacarías, déjeme buscarlo para que ustedes vean mayormente lo que le estoy diciendo con base bíblica. ¿Están conmigo? Déjame ver. Zacarías capítulo 5, verso 9. Mire. Vaya al verso 5. La mujer en el efa o en la canasta. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale, una canasta. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿De quién? De Yahudá, del reino del sur. ¿Cuál es la iniquidad? He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella canasta. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca del efa. Acercó luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Ahí Sinar es la tierra de Siria. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es ahí cuando Asherá se remueve ya del todo de Israel. ¿Están conmigo? Se la llevan y la llevan a Shinar, que es Siria, donde fueron llevados ellos, las 10 tribus del norte. Allí depositan a Asherá. El Padre la sacó. Entonces, amados hermanos, siguiendo esto, ya para terminar, cuando usted va a Devarim o Deuteronomio, vaya conmigo, el capítulo 3, el verso 23, nos presenta del segundo discurso de Moshe antes de morir. Ya le está a punto de morir, pero le deja, según las escrituras, le deja mensaje
la preocupación de un líder que sabe que está a punto de partir, pero quiere dejar a un pueblo bien encaminado. Y él en el verso 23 del capítulo 3 dice que yo supliqué, es decir, yo Bait Hanan, yo supliqué a Yahweh en aquel tiempo diciendo: Adonai Yahweh, tú has comenzado a revelar a tu siervo tu grandeza y mano poderosa. ¿Por qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer las obras que tú has hecho? De acuerdo a tu fortaleza y tu gran poder, déjame pasar, te ruego, y ver la buena tierra en el otro lado del Jordán, esa montaña buena y el Líbano. Pero estaba airado Yahweh conmigo por causa de ustedes, y él no me escuchó. O sea, Yahweh no me hizo Shema, no me escuchó a mí. ¿Están conmigo? Y dijo Yahweh a mí, dijo: suficiente, no añadas más tus palabras acerca de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y levanta tus ojos hacia el oeste y hacia el norte y hacia el sur y hacia el este, y mira con tus ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Él está haciendo una recapitulación de lo que le pasó. Eso le afectó mucho a Moshe. No pudo entrar por el pecado de ustedes. Y en el capítulo 4, vaya al capítulo 4, entonces allí en el capítulo 4, el profeta hace prácticamente como un recuento, por decirlo así, hace como un recuento de obedecer los mandamientos, las 10 palabras o el decálogo. Allí él le hace entender y le dice: la bendición de ustedes depende si ponen en práctica los mandamientos del Padre, si se someten a él. ¿Están conmigo? En el capítulo 4. Y ahora Israel, ve, aquí está un Shema: escucha los estatutos y los juicios y que yo les estoy enseñando para hacerlo, para que vivas, para que entres y poseas la tierra que Yahweh, el Elohei de tus padres, el Dios de tu padre, les está dando a ustedes. No le añadan a la palabra que yo les estoy ordenando a ustedes, y no resten de ella, para que guarden los mandamientos, los misbot. ¿Ok? Aquí están ya representados el decálogo, los 10 mandamientos. No le añadan, no le quiten, no le disminuyan, porque hay problema. El Padre es muy celoso con eso. En el mismo capítulo 4, en el verso 30, él le habla de la angustia de ustedes cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes. Dice en el final de los días: si ustedes se vuelven a Yahweh, hacen teshuvat, ¿ok? Dígale, y dice él, a su Elohim, y escuchan a su voz, Shema, a la voz del Padre. Dice: porque su Elohim compasivo Yahweh es, no los dejará y no los destruirá, y no olvidará el pacto con sus padres, el cual él juró a ellos. ¿Okay? Todo esto está en el capítulo 4. En el capítulo 5, Moshe hace un llamado otra vez a Israel y le dice: escucha, Israel. El próximo Shema: Shema, Israel, escucha los estatutos, los mandamientos que yo te estoy dando hoy a tus oídos, para que ustedes los aprendan y los guarden y los hagan. Y me gusta aquí que también Moshe le hace entender la responsabilidad de los padres de enseñarle los mandamientos del Eterno a sus hijos, a su generación. Por la mañana, por la tarde, cuando se acuesten, repítansela. Pónganle en las postes de su ciudad, en la puerta de la casa. Y de hecho, ahí vuelve Moshe y le hace entender que también lo van a tener en forma de flecos en su vestimenta con 4 esquinas. Los Sitzi le dice: para que no estén ociosos, no se olviden de mis mandamientos, porque aquí el trabajo es Shema Israel. ¿Cuál es el plan? Shema Israel, que no se te olviden los mandamientos del Padre. Ellos son tu vida. Si lo dejas, viene la miseria. Si no lo pones en práctica, vas a caer en maldición, porque la maldición es que esa, apartarte de la verdad del Padre. Shema Israel, ponlo en la puerta para que no se te olvide. En los dinteles de la puerta de tu casa, ponlo. Es más, le digo, amárratelo en las manos, ponlo en la frente también. En la
vestimenta, en los tzitzit, póntelo para que te acuerdes de los mandamientos. Es que no quiero que te olvides. Pero claramente viene el cristianismo y te dice, no, ahora el Espíritu es quien me hace recordar todas las cosas. Todo es espiritual ahora. El Shabbat se vuelve espiritual, todo es espiritual. Las fiestas son espirituales. El Shabbat ahora es Cristo, nuestro refugio, nuestro descanso. ¿Está conmigo? Lo único que no se espiritualiza es el diezmo. Santo. Ustedes están viendo el compendio que le está dando. Mire, le repite aquí el decálogo en el capítulo 5. En el capítulo 5, Moshe le vuelve a repetir el decálogo. Se lo dice. Le dice, miren, no tengan dioses fuera de nuestro Elohim. Honra a tu padre y a tu madre. En el verso 16 en adelante se lo dice. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no responderás contra tu prójimo falso testimonio. Y por ahí sigue. Y en el sexto capítulo, en el capítulo 6, dice, estos son los mandamientos, los misbot, los juquín, los estatutos, ¿se acuerdan? Y los decretos o los juicios, que es para que te atiendas a tu prójimo y sea justo en lo que hace. Y aquí en el capítulo 6, en el verso 4, es cuando viene el Shema. Shema Israel. Yahweh, tú Elohim. Yahweh es uno. Entonces, esta parte aquí lo voy a pasar. No es necesario ya se lo expliqué. Pero quiero que se lleven esto, mire aquí. Que para los primeros emisarios judíos del Mesías, el eterno Yahweh, la Torah y el Mesías era un ejad. Están intrínsecamente unidos. ¿Estás conmigo? Entonces usted tiene que conocer qué concepto. Si me ayuda ahí, amor mío, por favor. La próxima gráfica. ¿Qué concepto tenía Yeshua de el Shema? ¿Lo sustituyó por algo nuevo? Déjame ver ahí. ¿Qué concepto tenía? Dice Marcos, vamos a Marcos rapidito, capítulo 12, verso 28. El primer evangelio masorético, Marcos, su capítulo 12, verso 28. Entienda el contexto en el que voy a leer ahora. Dice el verso 28 de Marcos 12. Uno de los escribas de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante de los mandamientos, de los misbot o misbat? ¿Cuál es el misbat más importante, el mandamiento? Yeshua respondió, verso 29, el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. En español, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es. Señores, si el Mesías hubiese querido enseñar una doctrina trinitaria, tres dioses, y si el Mesías hubiese querido enseñar al pueblo de Israel que él era Yahweh encarnado, ahí estaba en su mejor momento para hacerlo. Hubiese dicho, el mayor mandamiento se está cumpliendo ante sus ojos. Yo soy Yahweh y yo soy uno. ¿Pero qué le está citando? La Torá. Él no está citando otra cosa. Y le hace entender a un maestro, un escriba, que el mayor mandamiento es tener claro que nuestro Elohim es uno, que no hay dioses con él, que él no comparte su gloria con nadie, que sí, el Mesías y él hacen ejad, son uno, pero que el Mesías es su hijo, quien vino en el poder del Padre, en la autoridad del Padre y con el nombre del Padre. ¿Entendieron eso? Vamos a Miqueas y ya terminamos. ¿Cuánto están aprendiendo?
Vamos a el profeta Miqueas, para que vean. Si mal no recuerdo, si la mente no me es infiel, déjame ver. Ahora mismo, Miqueas. ¿Usted lo tiene ya? Yo no. Miqueas. Vamos a ver. El capítulo 5. Y mire, me gusta aquí porque aquí dice profecía sobre la venida del Mesías. Es decir, que el texto que vamos a leer es un texto mesiánico. Dice: reúne ahora tus tropas, ciudad de tropas. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? El Mesías. Dice: pero tú, oh Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Usted ve en el contexto, de ti me saldrá. El que está hablando en primera persona y luego pasa a una segunda. De ti me saldrá. ¿Quién? El que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Entienda este contexto aquí. Mashiach viene a ser el Dabar vivo, la palabra viviente del Padre. Por ende, ya el Padre no es que le está dando persistencia, sino que como el Mesías viene en el poder del Padre, en la autoridad del Padre, y el Mesías, el Padre lo constituyó en la Dabar, en su palabra, en su Torah viviente. Ya el Padre está diciendo, como el Mesías viene a ser mi Torah viviente, mi Dabar, pues Él es desde la eternidad pasada. ¿Entendió este contexto? Siga conmigo. Sin embargo, Elohim los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Él se levantará y los apacentará con el poder de Yahweh. Ve, dice él, ¿quién? El Mashiach, el enviado del Padre. ¿Entendió eso? Con la grandeza del nombre de Yahweh su Elohim. Por favor, hermano, yo quisiera ya dejar esto aquí, pero esto tiene que entenderlo. Que es, el profeta está hablando palabra del Padre. Yahweh le está hablando al profeta, y el profeta está como siendo la Dabar de Yahweh, y Yahweh está hablando a través del profeta. Y dice que su Mesías vendrá en el poder de su nombre. Por eso es que su nombre es Yahshua. Yahweh es salvación. El Mesías vino en el poder del Padre, en la autoridad del Padre y en el nombre del Padre. Y se le dio una autoridad, se le dio un sinsum, ¿se acuerdan? Un poder legal. Y ya ese poder legal llega a un nivel más grande cuando Él resucita. El Mesías dice: porque toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuándo dijo eso? Después que resucitó, en los cielos y en la tierra. Pablo dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios, si mal no recuerdo, Pablo dice: porque a él, al Mesías, el Padre le sujetó todas las cosas, exceptuando al Padre. Todo está bajo el Mesías sometido. Y Pablo lo dice: menos el Padre, que le sujetó a él todas las cosas. Y dice Pablo en ese mismo contexto y en el texto, que cuando el Mesías, el Padre le entrega el reinado, dice que cuando el Mesías le entrega entonces el reino a su Padre, el Mesías vendrá a sometérsele al Padre. Explíqueme eso, por favor. ¿Están conmigo? Entonces, el Mesías le sigue diciendo: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Él está citando Deuteronomio 6:4 de Barí. Y dice: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu entendimiento, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbat mayor que estos. El escriba de la Torah le dijo: bien dice Rabí, tú hablas verdad, tú hablas emej, tú hablas verdad, le dice, cuando dice que Él es uno. ¿Se imagina usted que le viniera ahí el Mesías hablándole de Trinidad? De que Dios es 4, Dios es 5, que Dios se partió en 3 pedazos.
Él le dice, tú hablas verdad porque estás hablando ejad. Estás diciendo que Yahweh es uno. Y esa es la raíz vertebral de nuestra fe. Esa es la raíz vertebral del contexto bíblico hebreo. Yahweh es uno. ¿Me sigue? Entonces, si usted va a Romanos, terminamos ya aquí. Capítulo 3, verso 27. Romanos. Vamos, estamos dando Biblia para lo que después dicen, no, pero no dio Biblia. Ahí es, vamos, no se coma lo que le conviene. Estamos por las escrituras. Y la gente se come lo que le conviene. Romanos 3, 27 al 31. Dice, entonces pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? ¿Lo tienen? ¿Qué lugar ha sido dejado para la jactancia? Lea conmigo, vamos. Siga leyendo. Absolutamente ninguno. ¿Qué clase de Torah la excluye? Y yo lo voy a leer en esta versión para que no diga que estamos sacando. Voy a leer en la Reina Valera. ¿Me permite? Vamos a traerle a la Reina aquí. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? Por la de las obras, jamás. Más bien por la ley de la fe. Así que consideremos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está diciendo sin el esfuerzo humano, sin las prácticas de los takanot rabínicos. ¿Están conmigo? Así que consideremos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios, dice aquí, solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles. Porque hay un solo, dice aquí Reina Valera también, un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, invalidamos la Torah por la ley, por la fe. Aquí la ley es Torah, no es como arriba. Aquí es Torah. Dice, por mi fe en Jesucristo, como muchos dicen. Ya yo no tengo que observar nada de eso, ni 10 mandamientos, ni Shabbat, porque la fe en Cristo ya lo hace todo. Aquí dice las escrituras, estoy leyendo Reina Valera. Luego, invalidamos la ley por la fe, o sea, la Torah, los mandamientos por la fe. ¿Qué dice el autor? De ninguna manera, de ninguna manera, señores. ¿Por qué queremos ponerle la quinta pata al gato? Dice de ninguna manera. Cuando dice de ninguna manera, está diciendo, la gracia no quita del medio los mandamientos. La fe tampoco sustituye los mandamientos. ¿Qué hace la gracia y qué hace la fe cuando confesamos al Mesías? Aquí lo dice las escrituras, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la Torah cuando estamos en la fe. ¿Y cómo las confirma? Obedeciendo. ¿Usted está conmigo? Esto lo está hablando Pablo. Mire también que aquí el apóstol en todos estos textos tiene claro Ejad, tiene claro Shema Israel. Yahweh es uno. Yahweh es uno. Mashiach no enseñó Trinidad. Los apóstoles no enseñaron Trinidad. La Trinidad se establece en el concilio de Nicea. ¿Están conmigo? La Trinidad se establece allí. En el 325, si mal no recuerdo, después del Mesías. Constantino estableció estas doctrinas. No es bíblico, es invento humano. Entonces, ¿vamos a sustituir lo que dice las escrituras por mandamientos de hombre? No. Yahweh es uno. Y me fascina porque los judíos, nuestros hermanos del sur, los recitan por la mañana y por la noche. Como un recordatorio de que su fe no puede ser contaminada. ¿Por qué? Y les dije ahorita, y con esto cierro, que cuando se le añadió al Shema la última frase, creo que la puse aquí. Si me da Beba aquí, por favor, me ayuda, déjame ver ahora mismo. Aquí, mírelo aquí. Cuando se añadió Baruch Shem, ¿ve? Baruch Shem, Bot Malchuto,
Leolam Baet. Eso se añadió en el segundo templo. Luego que el templo también es destruido, se le añade eso. ¿Verdad? Se le añade el Baruch Shem Bot Baljutot Leolam Baet. Se le añade como una bendición. ¿Para qué? Para hacer diferencia, porque acuérdense que el helenismo griego llegó también a las puertas de muchos rabinos. Y muchos rabinos judíos, hermanos, comenzaron a creer en muchas cosas griegas, entre ellas, también en la creencia de otras cosas. ¿Están conmigo? Entonces, amados hermanos, la fe bíblica verdadera es Ejad, es una, es monoteísta. La fe verdadera no es ni politeísta ni enoteísta, pero yo tengo uno. Esa era la fe de los judíos y de nuestros hermanos por allá en los tiempos del cautiverio de Babilonia y en el primer templo, en el judaísmo del primer templo. Ellos eran enoteístas. Creemos que hay más dioses por ahí, pero Yahweh es el Dios, el Elohim de Israel. Pero muchos se iban y terminaban adorando a esos dioses también. ¿Me explico? Entonces ya en el segundo templo, el Shema Israel se constituye como una declaración de unicidad de Yahweh. Yahweh es uno. Nuestra fe es una. No creemos en más dioses. Todo lo que venga de ahí es paganismo. La Trinidad es paganismo. Eso es filosofía y doctrina greco-romana. Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Oye Israel, oye congregación Shema Israel. O sea, cada vez que usted dice el nombre de esta congregación, usted está declarando una verdad. Que Yahweh, que la fe verdadera, la fe bíblica, usando ese término, ¿verdad? Es monoteísta, un solo Elohim, pero creemos en un Ejad. Creemos que el Mashiach con Yahweh es Ejad, pero que el Mashiach no es de la misma naturaleza de Yahweh. Es su hijo, quien vino en su nombre, en su autoridad y en su poder. Y se le dio un nombre a ese Mesías, que es sobre todo nombre. Pero él mismo entendió que el Padre mayor es que yo. El mismo que dijo, el Padre y yo somos Ejad. También dijo, el Padre es mayor que yo. El mismo que dijo, el Padre y yo uno somos, también le dijo a una mujer que tenía 2 hijos en su círculo ministerial, que le dijo, haz que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Dijo, no es de mí eso, sino del Padre que está ¿dónde? En los cielos. El mismo que dijo, el Padre y yo uno somos, también fue el que le dijo a Miriam, cuando resucitó, que le dijo, voy a mi Elohim y a su Elohim, a mi Abba y a su Abba. La gente no entiende el concepto de Ja. El Mesías lo que está diciendo, Yahweh y yo, mi Padre y yo, estamos bajo un mismo lente óptico. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Por eso es que él es Ejad, porque él no hace su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Él es Ejad, porque él obedece al Padre, se somete al Padre voluntariamente y muere en el madero por obedecer al Padre. Y por eso el Padre lo exaltó y le dijo, tú no puedes estar en otro lugar que no sea a mi lado, a mi diestra. ¿Están conmigo? Tú eres mi hijo, le dijo, amado, en ti tengo complacencia. Y le dijo a todo Israel, Shema. Y ahí lo cierro. ¿Qué le dijo? Shema. Fue lo que le dijo. Él es mi hijo amado. Y le dijo a él, oíd. Eso es Shema. A él oíd, escúchenlo a él. O sea que el Shema es el Mashiach también. Shema Israel, oye al Mesías. Por eso dijo Moshe que quien no escuche, quien no haga Shema
a este profeta que él dijo que levantaría el Padre, entonces, ¿qué va a suceder? Será cortado del pueblo. El Shema es el Mesías. La Dabar del Padre, la palabra viviente del Padre en la tierra, es el Mesías. Por eso quien escucha al Mesías y lo obedece, tiene vida en sí. La palabra del Mesías, por eso dijo, mis palabras son emej, verdad, y son vida, y son espíritu. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando la Dabar del Padre. Y no es mi palabra, él dijo, sino la del Padre que me envió. ¿Entendió? Ese es el concepto de Ja. Espero que le quede claro. Amén. Puesto de pie.